Imaginen una noche de 2016 en Toronto, donde Meghan Markle, el príncipe Harry y la princesa Eugenia se encontraron en el epicentro de un caos que podría haber borrado la monarquía de la faz de la tierra. Susurros sobre sustancias prohibidas, pánico y la eliminación de pruebas. Todo esto casi llevó al arresto de miembros de la realeza. Pero, ¿qué sucedió realmente en ese ático? ¿Por qué los antiguos amigos de Meghan ahora traicionan sus secretos, revelando su papel en tales fiestas? Miren hasta el final. La verdad les explotará la cabeza. Se dice que algunos secretos están enterrados tan profundamente que nunca están destinados a ver la luz. Pero de vez en cuando, el pasado encuentra la manera de salir a la superficie, sin importar cuán cuidadosamente se haya ocultado. Y ahora, los susurros de los días de Meghan Markle en Toronto están haciendo precisamente eso, resurgiendo de una manera que ella nunca esperó. Porque fuentes cercanas a su antiguo círculo finalmente están hablando de una noche específica en 2016, una noche que, según los rumores, involucró al príncipe Harry, la princesa Eugenia y una situación tan peligrosa que tuvo que ser borrada antes del amanecer. Corren rumores por la ciudad de que no fue solo otra noche glamorosa en los círculos de élite de Toronto. Fue algo más oscuro, algo que casi estalló en un escándalo a gran escala antes de que pudiera ser contenido. Durante años, la vida prerreal de Meghan ha sido cuidadosamente saneada, pulida a la perfección para el consumo público. Una actriz de Suits convertida en duquesa, una humanitaria que conquistó el corazón de un príncipe. Es un cuento de hadas, se lo vendieron al mundo y la mayoría de la gente lo compró sin cuestionar, pero detrás de esta historia cuidadosamente construida se esconde otra, una que la gente que la conocía entonces ha guardado en secreto hasta ahora. Porque, según los informantes del exclusivo círculo de Soho House en Toronto, Meghan no era solo un miembro de ese mundo. Ella estaba en el centro de él, una persona a la que todos acudían cuando querían una noche inolvidable, una mujer que podía hacer cosas que otros no podían. Y en esa noche de 2016 se dice que todo salió mal, como nadie esperaba. La reunión iba a ser íntima, exclusiva, solo un puñado de personas de confianza a puerta cerrada. Pero en algún punto, entre el champán y el amanecer, algo salió catastróficamente mal. Las fuentes sugieren que hubo pánico, confusión, una lucha frenética para contener una situación que estaba a segundos de la intervención de las autoridades. Los teléfonos sonaron, la gente se movió y para la mañana parecía que toda la noche había sido borrada de la existencia. Ningún informe. Ningún testigo dispuesto a hablar, ningún rastro de lo que realmente sucedió. Solo silencio. El tipo de silencio que solo ocurre cuando las personas poderosas quieren que un problema desaparezca. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más explosivas. Los nombres supuestamente involucrados en esa noche no eran solo Meghan y Harry. La princesa Eugenia, miembro de la realeza, también estaba supuestamente allí, atrapada en el epicentro de cualquier caos que se desarrollara. Si esto es cierto, si un miembro de la realeza estaba presente cuando todo salió mal, entonces las apuestas se vuelven repentinamente claras. No se trataba solo de proteger la imagen de Meghan, se trataba de proteger a la propia corona de un escándalo que podría haberlo destruido todo antes de que el romance con Harry se hiciera público. Ahora, años después, mientras la marca cuidadosamente creada de Meghan y Harry muestra grietas, los antiguos amigos están empezando a preguntarse en voz alta. Se preguntan por qué han permanecido en silencio durante tanto tiempo. Cuestionan la lealtad que los obligó a callar mientras Meghan reescribía su historia. Y lo más peligroso, están empezando a hablar de lo que realmente sucedió esa noche. Una noche que nunca debió ser recordada.
Los detalles de esa noche de 2016 se han mantenido en secreto durante años, pero los fragmentos que están surgiendo pintan una imagen que es imposible de ignorar. Según fuentes que formaban parte de la élite de la sociedad de Toronto, en aquel entonces, la noche comenzó de forma bastante inocente. Meghan estaba organizando una recepción en un ático alquilado, uno de esos espacios elegantes y modernos, en lo alto de la ciudad, donde se garantizaba la privacidad y nunca se hacían preguntas. La lista de invitados era pequeña, cuidadosamente seleccionada, una reunión donde todos entendían las reglas tácitas. Harry estaba en la ciudad, visitando a Meghan. Su relación era todavía lo suficientemente nueva como para sentirse electrizante, todavía lo suficientemente secreta como para sentirse peligrosa. Y luego estaba Eugenia, cuya presencia esa noche añade una capa a esta historia que nadie esperaba. Los informantes afirmaron que el ambiente debía ser relajado, el champán fluía, la música sonaba. El tipo de noche en la que las personas influyentes y conectadas de Toronto podían relajarse. Pero en algún punto, en medio de todo esto, algo cambió. Los rumores dicen que Meghan salió en algún momento, supuestamente para recoger algo adicional, aunque lo que era nunca se aclaró. Cuando regresó, el ambiente había cambiado por completo. Las fuentes sugieren que hubo un momento de conciencia, una comprensión repentina de que la situación podría estar saliéndose de control. Hay informes de que alguien entró en pánico, de que las voces se alzaron, de que un caos que es difícil de explicar comenzó a desarrollarse en tiempo real. Y luego ocurrió un momento peligroso. Los susurros de las personas vinculadas a esa noche afirmaban que casi hubo una intervención policial, que los vecinos o la seguridad del edificio sospecharon algo y que las autoridades estaban a segundos de aparecer. Si eso hubiera sucedido, si las fuerzas del orden hubieran entrado en ese ático y hubieran descubierto a un príncipe británico, una princesa real y todo lo que supuestamente estaba sucediendo allí, el escándalo habría sido nuclear. Las carreras habrían terminado. Las reputaciones habrían sido destruidas y el palacio se habría enfrentado a una crisis como ninguna que hubieran visto en años. Pero de alguna manera no sucedió. Los teléfonos se silenciaron. La gente desapareció en la noche. Y para cuando salió el sol, parecía que nada había sucedido. A los que sabían lo que había pasado, se les pidió supuestamente, o tal vez se les dijo, que lo olvidaran. Algunas fuentes sugieren que hubo conversaciones sobre lealtad, sobre entender que algunas cosas debían permanecer enterradas por el bien de proteger a todos. Otros susurran que se transfirió dinero, que asegurar el silencio no era solo una solicitud educada, se trataba de hacer que valiera la pena el esfuerzo de la gente. Cualquiera que sea el método utilizado, funcionó. La historia nunca llegó a la prensa, nunca se convirtió en titular, ni siquiera se convirtió en un rumor que cobró impulso. Simplemente desapareció, borrada de la memoria colectiva de Toronto, como si nunca hubiera existido. Pero el borrador nunca es permanente. Tales historias tienen una manera de resurgir, especialmente cuando las personas que las enterraron comienzan a preguntarse por qué protegieron a alguien que se alejó de ellos sin mirar atrás. Y ahora, mientras los antiguos amigos observan cómo Meghan navega por su vida posterior a la realeza, algunos de ellos están empezando a preguntarse por qué permanecieron en silencio en primer lugar. Mucho antes de que Meghan Markle se convirtiera en la duquesa de Sussex, antes de la boda real y el drama palaciego, ella era una reina de otro tipo en Toronto. Soho House no era solo un club privado para ella. Era su reino, su escenario, el lugar donde se movía por los pasillos, como si fuera de su propiedad. Y según la gente que la vio en ese mundo, así era.
Fuentes que la conocieron en esos años describen a una mujer que entendía el poder de una manera que la mayoría de la gente nunca comprende. Una persona que sabía que la influencia no son los títulos ni el dinero, es el acceso y las conexiones. Y Meghan tenía ambos en abundancia. La escena de Soho House en Toronto era exclusiva por diseño. Un lugar donde no se podía entrar simplemente con dinero. Se necesitaban conexiones, se necesitaba ser útil, se necesitaba aportar algo a la mesa que te hiciera digno de conocer. Meghan lo aportó todo. Conocía a actores, productores, financieros, personas que podían hacer que las cosas sucedieran con una llamada telefónica. Pero más allá de eso, sabía cómo leer una habitación. Cómo sentir lo que la gente quería antes de que lo pidiera. Los informantes afirmaron que esto la hizo invaluable en círculos donde la discreción era moneda corriente y conocer a la persona adecuada podía cambiar su trayectoria. Pero no se trataba solo de conexiones profesionales. Las noches en Soho House se alargaban mucho más allá de las horas de trabajo, convirtiéndose en fiestas hasta el amanecer donde se forjaban conexiones reales. No eran eventos que aparecían en las redes sociales ni en las columnas de chismes. Eran reuniones donde la élite de Toronto podía deshacerse de sus imágenes públicas cuidadosamente mantenidas, donde podían entregarse a los placeres sin ser juzgados, donde las reglas normales no se aplicaban. Y Meghan, según fuentes cercanas a esa escena, a menudo estaba en el centro de todo. La gente que estuvo allí la describe como magnética, atrayendo la atención sin exigirla, haciendo que todos se sintieran parte de algo exclusivo simplemente con su presencia. Se rumorea que tenía un talento para hacer cosas que otros no podían. Cuando alguien necesitaba una presentación, Meghan sabía a quién llamar. Cuando una fiesta necesitaba una chispa adicional para ser inolvidable, sabía exactamente qué la elevaría. Los informantes susurran que se convirtió en la persona a la que acudían cuando querían algo específico, algo discreto, algo que requería un conocimiento preciso de a quién preguntar y cómo preguntar. En esos círculos, ese tipo de fiabilidad la hizo más que simplemente popular. La hizo indispensable. No solo asistía a la fiesta. A menudo era la razón por la que valía la pena asistir a la fiesta. Fuentes cercanas a la escena de Toronto en aquel entonces afirmaron que Meghan prosperaba en ese papel, siendo la persona que la gente necesitaba, la que podía entregar lo que otros no podían. Entendía que en los círculos sociales de élite, el valor no está en lo que se tiene, sino en lo que se puede proporcionar. Y según los rumores, Meghan podía proporcionar prácticamente todo. Ese poder, esa sensación de control sobre habitaciones llenas de gente influyente, se volvió embriagador. Y según los rumores que están surgiendo ahora, fue ese papel el que posteriormente se cruzó con Harry de una manera que nadie podría haber previsto. El susurro que no cesa no es sobre champán y charla trivial. Es sobre algo mucho más concreto, sobre algo que la gente que formaba parte de esa escena de Toronto ha estado bailando alrededor durante años sin decirlo directamente. Porque según los informantes que vieron el papel de Meghan en esas reuniones nocturnas, ella no era solo una anfitriona o una conectora. Las fuentes sugieren que era una proveedora, una persona que se aseguraba de que la fiesta nunca terminara, que sabía exactamente dónde encontrar lo que los invitados buscaban cuando la noche requería más que conversaciones y cócteles. Ahora, nadie usa esas palabras directamente. De eso se tratan esos círculos. Todo el mundo habla en código, frases cuidadosamente elegidas que implican sin confirmar. Pero la imagen que se dibuja de múltiples fuentes es difícil de ignorar. La gente cercana a esa escena afirma que Meghan tenía la reputación de ser una persona que podía entregar, que tenía acceso a cosas que mantenían la energía cuando las reuniones normales terminaban.
Los informantes sugieren que esto era lo que la hacía tan valiosa. No solo su encanto o sus conexiones, sino su capacidad para garantizar que cuando la élite de Toronto quería escapar de la realidad por una noche, todo lo que necesitaban estaba disponible. La palabra que sigue surgiendo, susurrada por la gente que estuvo allí, es proveedora. No en algún papel oficial, no como parte de alguna operación, sino como una persona que conocía a la gente que podía hacer una llamada, y lo que se necesitaba aparecía de forma discreta y eficiente. Fuentes cercanas a la situación afirman que esto no era algo inusual en esos círculos, que tener una persona de confianza que pudiera proporcionar esto sin drama se consideraba un activo, no un pasivo. En un mundo donde la confidencialidad y la discreción lo eran todo, se rumoreaba que Megan se había convertido en la persona en la que se confiaba, para que todo saliera bien, para que la noche se desarrollara exactamente como debía, sin complicaciones ni atención no deseada. Hay informes de que este papel iba más allá de simplemente conocer a la gente adecuada. Los informantes susurran que Megan entendía la economía no declarada de las escenas sociales de élite, que proporcionar acceso a experiencias que otros no podían proporcionar creaba lealtad, creaba poder, creaba una red de personas que le debían algo. Y en un mundo donde la influencia importa más que casi cualquier otra cosa, ese tipo de red valía oro. Las fuentes sugieren que así construyó su posición en los círculos más exclusivos de Toronto, no simplemente siendo encantadora, hermosa o conectada, sino siendo útil de una manera que la hizo indispensable. A puerta cerrada, la gente dice que este patrón no fue un caso aislado. La boda en Jamaica con Trevor Engelson, donde los invitados recuerdan supuestamente haberla visto aparecer con más de 100 porros preliados, perfectamente enrollados y listos. Las noches en Toronto, donde las fiestas duraban hasta el amanecer, y parecía que la gente nunca se quedaba sin lo que necesitaba para seguir adelante. Reuniones donde Megan siempre estaba en el centro, siempre asegurándose de que todo saliera bien. Según el susurro de los antiguos amigos, esta era su marca registrada, su forma de asegurarse de que nunca fuera simplemente una cara más en la multitud. Y si estos rumores son ciertos, significa que la noche de 2016 con Harry y Eugenia no fue una anomalía, era el negocio habitual, hasta que de repente dejó de serlo. El príncipe Harry no estaba buscando a alguien que lo arreglara cuando conoció a Megan, estaba buscando a alguien que lo entendiera, alguien que no se apartara de esas partes de sí mismo que el palacio había estado tratando de suavizar durante años, y según fuentes cercanas a su relación temprana, Megan era precisamente ese tipo de persona. No le daba sermones sobre responsabilidad, imagen o la carga de la corona. Le dejaba respirar, le permitía ser la versión de sí mismo que se sentía real, no ensayada, y en una vida donde casi todo estaba escrito, ese tipo de libertad era embriagador. La reputación de Harry lo precedió mucho antes de que Megan apareciera en escena. Un miembro de la realeza rebelde, un príncipe fiestero, un soldado que bebía demasiado, reía demasiado fuerte y llevaba cicatrices que los palacios no podían curar. Había estado tratando durante años de escapar de las expectativas, las comparaciones con William, la atención constante que venía con ser el repuesto, no el heredero. Los informantes afirman que estaba inquieto de una manera que la realeza no sabía cómo manejar. Buscaba algo auténtico en un mundo construido completamente sobre la tradición y el protocolo. Cuando encontró a Megan, las fuentes sugieren que encontró a alguien que no intentó cambiar esa inquietud, sino que la aceptó. Se rumorea que Megan entendía el lado salvaje de Harry porque había estado navegando por su propia versión de eso en los círculos de élite de Toronto durante años. Sabía lo que era vivir en dos mundos, presentar una cara en público mientras mantenía otra en privado, e indómita. Hay informes de que no juzgó a Harry por querer escapar.
por necesitar noches en las que pudiera olvidar que era un príncipe y simplemente ser una persona. Según la gente cercana a la situación, ella hacía esas noches posibles. Ella creaba espacios para él donde podía relajarse sin preocuparse por los fotógrafos, los administradores del palacio o los titulares del día siguiente. Se rumorea que esto fue lo que la hizo irresistible para él. No intentaba salvarlo, arreglarlo o moldearlo en algo más aceptable para el público. Fuentes sugieren que ella, en cambio, se unió a él, igualó su energía, entendió que a veces la mejor manera de conectar con alguien no es arrastrarlo a tu mundo, sino encontrarte con él en el suyo. Los informantes afirman que las noches que pasaron juntos en Toronto no se trataban de alfombras rojas ni de protocolo real. Se trataban de libertad, de sentir que finalmente podía exhalar después de años vividos al límite. Y, según los murmullos de personas que fueron testigos de su relación en aquellos primeros días, Meghan sabía exactamente cómo proporcionar esa libertad. Sabía a dónde llevarlo, dónde se garantizaba la confidencialidad. Sabía en quién podía confiar para guardar un secreto. Sabía cómo crear veladas en las que las reglas no aplicaban, y Harry simplemente podía existir sin consecuencias. Los informes sugieren que esto fue lo que los unió tan intensamente y tan rápido. No era solo su novia, se convirtió en su vía de escape, la persona que le hacía sentir que podía ser él mismo sin disculpas. Pero tal libertad conlleva riesgos. Y en aquella supuesta noche de 2016, cuando la princesa Eugenia estaba presente y el caos se desató, fuentes afirman que esos riesgos casi los alcanzan a todos, de una manera que podría haber destruido todo. La presencia de la princesa Eugenia esa noche es un detalle que transforma esta historia de chismes de Toronto en algo mucho más complejo, porque si los rumores son ciertos, si un miembro de la realeza realmente estuvo allí cuando todo, según se dice, salió mal, las apuestas de repente se vuelven exponencialmente más altas. No se trataba solo de proteger la imagen de Meghan, ni siquiera la reputación de Harry. Fuentes sugieren que se trataba de contener una situación que podría haber dañado a la propia monarquía. Un escándalo que habría ido mucho más allá de una noche imprudente. La relación de Eugenia con Harry siempre ha sido descrita como cercana, el tipo de conexión que surge al crecer en el mismo mundo imposible, donde la normalidad es un lujo y la privacidad es un mito. Los informantes afirman que se entendían de una manera que nadie más podía, compartían una carga única del estatus real sin ser vitales. Vivían bajo constante escrutinio mientras estaban convencidos de que no eran lo suficientemente importantes como para importar. Los informes sugieren que tal cercanía significaba que Eugenia era alguien en quien Harry confiaba plenamente, alguien con quien podía ser él mismo sin juicio ni consecuencias. Pero su supuesta presencia en esa reunión de Toronto añade una dimensión que nadie esperaba. Se rumorea que Eugenia no solo estaba de visita, ella era parte de lo que se desarrolló esa noche, atrapada en el mismo caos que casi lo destruye todo. Fuentes cercanas a la situación sugieren que podría haber estado allí precisamente porque Harry confiaba en ella, porque era alguien que no informaría al palacio, alguien que entendía la necesidad de escapar de la jaula de oro, aunque solo fuera por una noche. Los informantes susurran que esto la convirtió en cómplice, lo quisiera o no. Las consecuencias son asombrosas si realmente se piensa en ello. Si hubiera aparecido la policía, si ese peligroso encuentro con la policía realmente se hubiera materializado, las repercusiones no habrían sido solo para Harry. Eugenia también habría estado allí, una princesa cuyo padre ya estaba lidiando con sus propios escándalos crecientes, cuya familia no podía permitirse otro titular que hiciera que la realeza pareciera imprudente o fuera de control. Según personas vinculadas a los círculos reales, esta es la razón por la que la situación tuvo que ser borrada tan completa y tan rápidamente.
No se trataba de proteger a una sola persona, se trataba de proteger a toda la institución. Fuentes sugieren que el palacio entró en modo de gestión de crisis en el momento en que se enteró de lo que casi había sucedido. Se dice que se hicieron llamadas telefónicas a los niveles más altos, se habló de control de daños y contención. Se tomaron decisiones sobre quién debía permanecer en silencio y qué incentivos garantizarían ese silencio. Hay informes de que la participación de Eugenia hizo que la operación de limpieza fuera aún más urgente, aún más exhaustiva, porque las consecuencias de tener a 2 miembros de la realeza presentes en lo que estaba sucediendo esa noche habrían sido devastadoras, de una manera de la que la monarquía podría no haberse recuperado. A puerta cerrada, la gente dice que esta es la razón por la que el capítulo de Toronto desapareció tan por completo. No se trataba solo de ocultar el pasado de Meghan. Se trataba de proteger a Eugenia, de garantizar que lo que sucedió esa noche nunca pudiera rastrearse hasta un miembro de la familia. Y, según los rumores que están surgiendo ahora, esa protección tuvo un precio que algunas personas ya no están dispuestas a pagar. A la mañana siguiente del supuesto incidente de 2016, Toronto olvidó colectivamente. No fue un desvanecimiento gradual de la memoria. Fuentes afirman que fue instantáneo y absoluto, el tipo de silencio que solo ocurre cuando fuerzas poderosas deciden que una historia debe ser borrada. Según los informantes que formaron parte de esa escena, las personas que habían estado hablando sobre la caótica noche de repente se callaron. Los teléfonos cambiaron y las conversaciones que habían tenido lugar apenas unas horas antes de repente se volvieron tabú. Parecía que alguien había presionado un botón de reinicio para todo el círculo social de la ciudad. Los rumores dicen que no fue una coincidencia. Hay informes de que en los días posteriores al incidente comenzó una operación silenciosa, metódica y exhaustiva, tanto que habló del despliegue de recursos serios. Fuentes cercanas a la situación sugieren que se estaban revisando los registros telefónicos, que se estaban entrevistando al personal del hotel que podría haber visto algo, que cualquiera que pudiera conectar los puntos estaba siendo incentivado a olvidar o excluido estratégicamente de la narrativa. Los informantes susurran que la limpieza fue profesional, el tipo de operación que no ocurre sin coordinación en los niveles más altos. Las personas que conocieron a Meghan durante aquellos años en Toronto afirmaron que notaron un cambio casi de inmediato. Los amigos que habían sido cercanos de repente estaban afuera, sus llamadas sin respuesta, sus invitaciones a reuniones desapareciendo misteriosamente. Según fuentes familiarizadas con su círculo social de entonces, no fue solo distanciamiento, fue extirpación. Los examigos describen haber sido dados de baja en las redes sociales, bloqueados del contacto, borrados como si años de amistad nunca hubieran existido. Los informantes sugieren que esto fue estratégico, una forma de garantizar que cualquiera que pudiera saber demasiado sobre su pasado ya no tuviera la capacidad de compartir esas historias, pero se extendió más allá de las relaciones personales. Hay informes de que los chismosos locales, aquellos que normalmente prosperan con este tipo de escándalos, guardaron silencio total sobre el tema. Fuentes sugieren que a las personas que podrían haber hablado se les dieron razones muy claras para no hacerlo, ya sea a través de conversaciones cuidadosamente seleccionadas sobre lealtad o mediante incentivos más tangibles que hicieron que el silencio valiera la pena. A puerta cerrada, los susurros sugieren que a algunas personas se les compensó generosamente por su discreción, mientras que a otras simplemente se les dejó claro que hablar tendría consecuencias que preferirían no experimentar. La supuesta participación del palacio en esta eliminación tiene sentido dada la línea de tiempo. A finales de 2016, la relación de Harry y Meghan se estaba volviendo seria,
y la familia real ya se estaba preparando para la posibilidad de que ella pudiera convertirse en parte de su mundo. Fuentes cercanas a las operaciones reales afirman que no podían permitirse cabos sueltos, no podían arriesgarse a que historias de su pasado salieran a la luz en un momento inoportuno. Según los informantes, el proceso de investigación para cualquiera que se una a la familia real es intenso. Pero cuando hay incidentes específicos que deben ser contenidos, el mecanismo se mueve aún más rápido y decisivamente. El resultado de toda esta gestión meticulosa fue una versión de Meghan Markle que parecía casi fabricada. El capítulo de Toronto desapareció, reemplazado por una historia saneada de una actriz exitosa que vivía una vida glamorosa, pero en última instancia inocente. Y durante años, esta versión se mantuvo, protegida por el silencio de todos los que sabían lo contrario. Mucho antes del príncipe Harry estaba Trevor Engelson, un productor de Hollywood que se casó con Meghan en Jamaica y pensó que entendía a la mujer que había elegido para pasar su vida. Pero, según fuentes cercanas a esa relación, Trevor solo vio las versiones de Meghan que ella quería que él viera. Las superficies pulidas que ocultaban patrones más profundos que no comprendería completamente hasta mucho después. Y ahora, años después de que su matrimonio terminara con un divorcio enviado por correo junto con sus anillos, la gente se pregunta ¿qué sabe realmente Trevor sobre aquellas noches en Toronto y por qué nunca ha dicho una palabra al respecto? Aquella boda en Jamaica se ha vuelto legendaria por un detalle en particular. Los invitados que estuvieron allí recuerdan a Meghan llegando con bolsas llenas de porros, más de 100 según muchos relatos, perfectamente preparados y repartidos como favores. Fuentes familiarizadas con el evento afirmaron que esto no se consideró impactante en su círculo. Se consideró la quinta esencia de Meghan, una mujer que se encargaba de todo, que se aseguraba de que su boda fuera un evento inolvidable. Los informantes sugieren que este era su movimiento característico, ser la persona que elevaba los momentos ordinarios a algo memorable a través de una preparación meticulosa y atención a lo que la gente quería. Pero, mirando hacia atrás a través del prisma de lo que se rumorea que sucedió más tarde en Toronto, ese momento jamaicano adquiere un significado diferente. Hay informes de que este patrón de ser una proveedora, una facilitadora, la persona que mantenía las fiestas en marcha, no era simplemente una elección única para una boda. Según los murmullos de personas que la conocieron durante su matrimonio, así es como Meghan operaba consistentemente, acumulando capital social al ser útil de una manera que la hacía indispensable para quienes la rodeaban. Trevor ha permanecido notablemente silencioso sobre todo esto, mientras que otros del pasado de Meghan han hablado, algunos con cautela y otros menos. Él ha mantenido una noble distancia que los observadores reales encuentran tanto admirable como frustrante. Fuentes sugieren que sabe mucho más de lo que jamás ha compartido, que los años de matrimonio con Meghan significan que fue testigo de patrones y comportamientos que darían contexto a todo lo que sucedió después. A puerta cerrada, la gente se pregunta qué historias podría contar sobre sus círculos sociales, sus métodos para construir influencia, su enfoque de las relaciones que siempre parecían tener elementos estratégicos en la superficie. Se rumorea que el silencio de Trevor no es simplemente una elección de seguir el camino elevado. Los informantes afirman que podría haber acuerdos, entendimientos que garanticen que ciertas historias permanezcan enterradas. Pero a medida que la historia, cuidadosamente construida de Meghan, continúa resquebrajándose, algunos se preguntan, ¿cuánto tiempo puede durar este silencio? Entender a Meghan significa entender cómo vivía en mundos separados que nunca se tocaban. Cómo presentaba versiones completamente diferentes de sí misma, dependiendo de quién estuviera mirando.
Fuentes que la conocieron en diferentes periodos de su vida describen a una mujer con una capacidad casi sobrenatural para la compartimentación, para sellar sus diferentes personalidades de tal manera que las personas en un círculo no tenían idea de la existencia de los demás. Y, según los informantes, esta habilidad no surgió por casualidad. Fue cultivada, perfeccionada y finalmente se convirtió en una herramienta que le permitió pasar de ser una socialité de Toronto a una realeza británica sin conectar los puntos. Sus compañeros de reparto de Suits vieron una versión, una actriz accesible, ingeniosa y cálida, alguien que parecía genuinamente involucrada en amistades y colaboración. Los informes sugieren que interpretó este papel a la perfección, sin permitirles vislumbrar a la mujer que gobernaba las noches de Toronto, o a la estratega que ya estaba planeando su próximo movimiento. Los informantes afirman que sus compañeros de reparto creían genuinamente que la conocían. No tenían idea de que había dimensiones enteras de su vida que permanecían completamente ocultas a la vista. Luego estaba el Círculo de Toronto, donde operaba con una energía completamente diferente. Fuentes de esa escena describieron a alguien confiado y dominante, fluido en las reglas tácitas de la vida nocturna de élite, cómodamente poseedor del tipo de poder social que proviene de saber lo que la gente quiere antes de que lo pidan. Se rumorea que esta versión de Meghan entendía las relaciones transaccionales. Sabía cómo ser valiosa de una manera que creaba lealtad y obligación. Según personas que la vieron en ese mundo, prosperó estando en control, siendo la persona que todos necesitaban, pero la versión que guardó para Harry era diferente. Aún así, los informantes afirman que se presentaba como comprensiva y solidaria. Una mujer que escuchaba sin juzgar, que lo hacía sentir visto como nadie más lo había hecho. Fuentes cercanas a sus primeras relaciones sugieren que se convirtió en quien él quería que ella fuera, adaptándose sin problemas para encajar en su paisaje emocional, sin revelar nunca los otros mundos en los que habitaba simultáneamente. Hay informes de que esta capacidad de transformarse la hizo irresistible para él, haciéndole creer que había encontrado a alguien únicamente apto para entender su compleja vida. Las personas que la conocieron en diferentes contextos reconocen que nunca entendieron completamente dónde estaban con ella. Podía ser cálida y atractiva en un momento, distante e inaccesible al siguiente, cambiando entre conexión y desapego tan rápidamente que desorientaba a la gente. Según fuentes familiarizadas con sus patrones de comportamiento, nadie obtuvo nunca la imagen completa, porque Meghan se aseguró de que la imagen completa nunca existiera en un solo lugar. Cada mundo vio solo lo que ella quería que viera, y las paredes entre esos mundos permanecieron sólidamente construidas hasta que se derrumbaron. La pregunta que todos hacen ahora es simple. ¿Por qué habla la gente? Después de años de silencio protegido, después de ver a Meghan transformarse de una socialité de Toronto en un ícono global, ¿por qué los ex amigos de repente están dispuestos a susurrar sobre las noches que acordaron olvidar? Según fuentes cercanas a la situación, la respuesta no es tan sencilla. Está llena de resentimiento, promesas rotas, la lenta realización de que la lealtad que ofrecieron nunca fue recíproca. Los informantes afirman que el cambio comenzó cuando Meghan dejó Toronto y esas amistades simplemente se evaporaron. Las personas que habían sido cercanas, que habían compartido innumerables noches, secretos y experiencias, de repente se encontraron afuera sin explicación. Fuentes familiarizadas con su círculo social de entonces describieron un sentimiento de ser utilizados y descartados, una realización de que, una vez que ya no servían para un propósito en su nueva historia, fueron eliminados así como si nunca hubieran importado.
Los informantes sugieren que tal borrado deja heridas que no cicatrizan fácilmente, especialmente cuando observas cómo alguien reescribe la historia para excluirte por completo. Pero es más que solo sentimientos heridos. Se rumorea que algunos ex amigos están observando de cerca la marca post real de Meghan, viendo cómo se posiciona como auténtica, honesta y una víctima, y sintiendo que esta historia borra la verdad sobre quién era realmente. Hay informes de que personas que vieron sus años en Toronto, que vieron cómo actuaba y lo que estaba dispuesta a asegurar, consideran que la versión actual es inconsistente con la mujer que conocían. Según los susurros de ese círculo, crece el descontento por su silencio mientras ella controla completamente la narrativa. El catalizador, como sugieren las fuentes, podrían ser las continuas grietas en la imagen cuidadosamente construida de Meghan y Harry a medida que sus proyectos tropiezan y su marca pierde brillo. Los ex amigos, según los rumores, se preguntan por qué siguen protegiendo a alguien que se alejó de ellos sin mirar atrás. A puerta cerrada, la gente dice que los acuerdos que los obligaban a guardar silencio parecen menos vinculantes cuando la persona que están protegiendo ya no es intocable, ya no es la duquesa dorada, cuya imagen necesitaba ser preservada a toda costa. Algunos informantes sugieren que también hay seguridad en el número. Ahora que surgen más susurros, cuando más personas insinúan que conocen historias que no han contado, es más fácil para otros agregar sus voces sin sentirse solos contra alguien poderoso. Según fuentes conectadas con la alta sociedad de Toronto, el muro protector que mantuvo enterrado el pasado de Meghan está mostrando grietas. Y una vez que esas grietas comienzan a extenderse, son increíblemente difíciles de contener. La peligrosa noche de 2016 podría ser solo el comienzo de lo que salga a la luz. Si la historia completa de esa noche de 2016 alguna vez sale a la luz por completo, las consecuencias irán mucho más allá de la vergüenza o el chisme. Fuentes cercanas a las operaciones reales sugieren que esto podría dañar fundamentalmente lo que queda de la marca cuidadosamente construida de Meghan y Harry, la historia que han estado construyendo durante años sobre autenticidad, sacrificio y liberación de sistemas tóxicos. Porque si surgen acusaciones de que Meghan facilitó actividades ilegales mientras salía con el príncipe y además en presencia de una princesa, de repente cada declaración de que no fue comprendida o injustamente perseguida se verá muy diferente. Los informantes sugieren que las consecuencias golpearán en varios frentes simultáneamente. Las relaciones reales restantes, ya tensas hasta el límite, se enfrentarán a preguntas imposibles sobre qué sabían los miembros de la familia y cuándo lo supieron. Los informes sugieren que el palacio se verá obligado nuevamente a entrar en modo de gestión de crisis, esta vez sin la capacidad de simplemente enterrar la historia, ya que Meghan y Harry ya no están bajo su protección. Los rumores indican que esto podría revivir el debate sobre si se llevó a cabo una investigación adecuada antes del matrimonio, si se ignoraron las señales de advertencia, si toda la situación fue mal gestionada desde el principio. Pero, quizás lo más importante, las fuentes afirman que esto destruiría la narrativa que Meghan y Harry han vendido a sus seguidores restantes. La marca que han construido depende de que fueran víctimas incomprendidas de un sistema cruel. Personas cuyo único pecado es desear autenticidad y amor. Según los informantes, las historias confirmadas de conducta imprudente que involucra sustancias ilegales y miembros de la realeza socavarían fundamentalmente esa posición. A puerta cerrada, la gente dice que por eso el silencio se ha mantenido durante tanto tiempo. ¿Por qué se ha hecho tanto esfuerzo para borrar por completo ese capítulo de Toronto? La verdad es que algunos secretos tienen un peso que nunca disminuye. ¿Y si los ex amigos deciden que su lealtad tiene límites? Si Trevor Engelson alguna vez rompe el silencio,
Si al menos una persona de esa noche decide que la historia merece ser contada, todo lo que Meghan y Harry han construido podría derrumbarse más rápido de lo que nadie imagina. La peligrosa noche podría haber sido enterrada, pero las cosas enterradas tienen una forma de resurgir cuando menos lo esperas.